Listo. El día de hoy vamos a trabajar o a continuar el análisis de el sistema finalista. Vamos a ir haciendo algunas conclusiones o estableciendo unos cuadros sinópticos donde, recapitulando algo de lo que vimos la clase anterior, hay que recordar que para la teoría finalista, al igual que el neocausalismo, se tiene una fase interna y una fase externa. Esto es importante porque hasta el día de hoy seguimos analizando el hecho delictivo, el hecho victimizante, con estas cualidades, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues hay que entender que para el finalismo, la acción solo tendrá un carácter final, de ahí el nombre. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es final en función de los resultados que el sujeto se ha propuesto voluntariamente. Por lo tanto, aquellos resultados no propuestos estaremos ante un resultado causal y no final. ¿Qué quiero decir con esto? Que ante ello estaremos hablando de una opción. Bueno, los delitos de naturaleza dolosa requieren justamente la cuestión de la finalidad. ¿Qué es lo que quiso hacer el sujeto? Y por lo tanto hablaríamos de esta conciencia de antijuricidad. Por eso hablamos de un finalismo. Recuerden que aquí estamos en presencia de un sistema de naturaleza ontológica. Si recuerdan, ¿no? Hegel, Kant y demás. Entonces, para el finalismo es importante qué quería, cuál era el fin de mi acción. Y ahí hablamos de los aspectos dolosos. ¿Queda claro esto? Pero por otro lado, cuando hablamos de hechos ilícitos que se cometen por negligencia o sin que yo tenga la finalidad de cometer el ilícito, ahí el resultado tiene una naturaleza causal. Y decía el ejemplo, pues que todos nos puede pasar, ¿no? Voy manejando y cometo lesiones culposas en tránsito de vehículos. Mi finalidad, ¿están de acuerdo que mi conducta, mi finalidad no era cometer este ilícito? ¿Ok? Para superar las contradicciones del sistema clásico y neoclásico, que no tenían esta capacidad o bueno, que no habían contemplado estas opciones, para el finalismo, estas acciones se realizan mediante o se reprochan por un resultado causal y no final. Es decir, no me interesa qué querías hacer, cuál era la finalidad de tu conducta, si fue voluntaria o no, sino que se realizó el resultado. Se materializó un resultado donde se dañó a un sujeto. Por lo tanto, pensémoslo así, de acuerdo con estos postulados finalistas, vayamos al delito de robo. Piense usted lo siguiente, el tipo penal de robo dice a quien se apodere de cosa mueble ajena, con ánimo de dominio. ¿Recuerdan? Ok. Piensen este hipotético.
quien se apodera de un bien mueble ajeno sin percatarse de la ajenidad del mismo, es decir, su acción no es consciente, su voluntad no es consciente de este aspecto. Típico caso, a lo mejor nos sentamos en la mesa, Tania y yo, ella deja su celular en la mesa, yo también, ya ven que hoy se acostumbra a comer con el celular en la mesa, ¿no? Es norma de etiqueta básica. Y entonces, al levantarme, por error tomo el celular de Tania. Pensemos que traemos el mismo modelo. ¿Están de acuerdo? Yo no me estoy percatando de la genialidad. ¿Ok? Ya que tenemos esto en mente, hay que pensar, la genialidad en el caso concreto, en el hipotético que doy, se llevaría a cabo mediante una acción de naturaleza material que consistió en mis movimientos voluntarios de tomar un celular de la mesa. De este modo queda integrado el primer elemento del tipo, ¿no? Me apoderé de un bien inmueble, perdón, de un bien mueble, disculpen. Sin embargo, de acuerdo a esta teoría, viéndola estrictamente, no podríamos hablar de los fines típicos. Esta conducta no sería dolosa. Y por lo tanto, para el finalismo, no habría una acción de naturaleza antijurídica. Hablando de el dolo. Es decir, hay que analizar el dolo o esta cuestión de la siguiente manera. Piénsenlo así, díganme por favor si se comparte mi pizarrón. ¿Sí se ve el pizarrón? Sí, maestro, sí se ve. Listo. Mire, piensen lo siguiente. Bueno, primero, pues señalemos, ¿no? El representante de esta teoría, bueno, estamos hablando de la teoría del finalismo. Muy bien, vamos a decir que el representante obviamente esta teoría pues tuvo muchos años vigencia, pero digamos que el que inicia todo este movimiento o a quien se le atribuye es a Belsen. Bien, podemos decir que él es el representante ideológico. Posteriormente, digamos que la característica que le da el nombre al finalismo la podemos resumir señalando lo siguiente. El finalismo sostiene que mediante la anticipación mental
y la correspondiente selección de medios, fase interna, el hombre controla el curso causal de su conducta, dirigiéndolo hacia determinado objetivo, fase externa. ¿Sí queda claro? Aquí no estoy hablando todavía de delito, pero piensen ustedes, toda conducta que realizamos pues tiene estos dos aspectos, ¿no? Una fase interna, donde yo determino, pienso, anticipo qué voy a hacer, selecciono los medios para realizar estos fines que me impongo y después encamino las acciones y los medios para un determinado objetivo. Piénselo así, Tania, ayúdeme por favor un segundo. Salgámonos un poquito de la teoría del delito. Cuando usted consideró estudiar una especialización, esta especialización que está, primero tuvo una anticipación mental para decir, quiero estudiar esto. Sí, fue como una policitación. ¿Cómo? ¿Una qué? Una policitación. Ok, ¿en qué consistió? Pues en planteamiento de la posibilidad de realizarlo y en la elección de las posibilidades de sí realizarlo y finalmente pues la decisión de sí hacerlo. Ok, y entonces usted decidió, ¿no? Bueno, acudo este, a tal cosa, ¿no? Eh, Se abre una convocatoria, tengo que juntar papeles, todo lo que tenga que hacer. Y después controló este causal, este aspecto, y realizó las acciones. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y le están dirigidas para cumplir un objetivo determinado. En el caso en concreto, pues, obtener el grado de especialista en derecho. ¿Estamos? Muy bien. Pues como les decía, esto va a ocurrir para esta teoría de manera puntual. Les va, lo que va a señalar el finalismo es, bueno, partamos de esta base y con ella configuremos el delito. Aquí vean ustedes que hay una combinación, no es como en el causalismo donde nos importaba era el resultado. Aquí no. Aquí tenemos estos elementos y por lo tanto podemos señalar lo siguiente. Vean ustedes, hablemos un poquito de la culpabilidad para el finalismo. Y veamos qué elementos tiene. No se alcanza a leer, ¿verdad? Déjenme, hago más chiquito esto.
Muy bien. A ver, ¿ahí lo alcanzan a leer? ¿No se lee? A ver, espérenme tantito. A ver. Miren, a ver, ahora sí, ¿no? Ya se lee. Vamos a señalar que para el finalismo, el elemento culpabilidad, que es lo que vamos a analizar, se compone de los siguientes elementos. Primero, imputabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto que vamos a someter a reproche debe de cumplir ciertas características personales, ¿no? Ustedes saben que pues, una persona imputable, hablo de una persona humana, una persona física, bueno, pues en nuestro país debe tener 18 años de edad, debe de realizar, estar bien de sus facultades mentales, es decir, no estar en un estado de interdicción, no presentar ninguna cuestión distinta, ¿no? Entonces, esto nos va a llevar a considerar aspectos importantísimos. Primero, a tomar en cuenta, recuerden, como aquí estamos hablando del finalismo, de una cuestión ontológica, pues se toma en cuenta al ser, a la persona que comete el acto, no únicamente el acto cometido, como ocurría anteriormente. Por lo tanto, la imputabilidad al día de hoy sigue siendo elemento importantísimo. Después, segundo elemento, la conciencia de la antijuridicidad. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, es la posibilidad de conocer el carácter ilícito de la propia conducta. Debes de ser consciente que tu actuar es antijurídico. Y por lo tanto, esto te lleva a cometer ciertos aspectos. Después, la exigibilidad de una conducta distinta. Esto al día de hoy vamos a analizar cómo nos va a permitir entender el juicio de reproche. Si yo tengo la facultad de exigirte una conducta distinta, esto me permite analizar tu culpabilidad. ¿Sí queda claro? Entonces, estos elementos, al día de hoy, vamos a encontrar que están más que vigentes cuando analizamos la culpabilidad. Pero sí van notando ustedes
cómo va ampliándose el esquema para el análisis del tipo penal. A diferencia del causalismo, pues ahí no se analizaban estos aspectos en la culpabilidad. Aquí ya cambiamos el modo de analizar. Muy bien. Entonces, lo siguiente que tenemos que analizar es la ubicación del dolo y la culpa. En los sistemas anteriores, clásico y neoclásico, el dolo y la culpa, ¿recuerdan ustedes dónde se estudiaban? ¿O ya no se acuerdan? ¿No? ¿No se acuerdan en qué parte estudiábamos el dolo y la culpa? Ok. El dolo y la culpa para el sistema causalista se estudiaban en la culpabilidad. Para el sistema finalista, el dolo y la culpa los vamos a estudiar en otro lado, en aquí lo estudiamos en la tipicidad, no en la culpabilidad, sino en la tipicidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora estos elementos se vuelven objetivos y pasan del juicio de reproche al juicio de tipicidad. Es decir, la tipicidad, o es en la tipicidad, donde se evalúa si el hecho lo hizo con la intención de lesionar el bien jurídico. A eso le llamamos hoy en día dolo. O si se hizo por una negligencia o de manera descuidada, a eso le llamamos culpa. Actualmente, así analizamos el dolo y la culpa. Por lo tanto, es irrelevante el conocimiento de la antijuridicidad para determinar el dolo, tal como ocurre hoy en día. ¿Están de acuerdo? Incluso hoy en día decimos, la ignorancia de la norma no te excluye del cumplimiento. Muy bien. Entonces, aquí tenemos estos elementos que son importantísimos. Y nos van a permitir ir entendiendo el funcionamiento actual del delito. Piénsenlo así, en la actividad que les dejé leer, que les dejé hacer, va a ser una cuestión distinta si analizo desde el causalismo el tipo penal. ¿Están de acuerdo? En este caso, el tipo penal fue tentativa de feminicidio, bueno, feminicidio y el hecho en grado de tentativa. ¿Estamos? Partiendo de esto, el finalismo, ¿dónde van a analizar ustedes el dolo? ¿En dónde? En la tipicidad.
en la tipicidad, no en la culpabilidad. ¿Ya leyeron la sentencia que les mandé o todavía no han tenido tiempo? ¿No? ¿Nadie? Nada más alguien me mandó su actividad ayer. ¿Quién fue? Yo la mandé. Ok, Román Hernández. Vamos a platicar un poquito, sus compañeros. Bueno, ahí déjenlos que pueden ver TikTok un rato si quieren, o creo que la Casa de los Famosos hay noticias importantes de Adrián Marcelo. Mientras, a ver, ayúdeme, Román. ¿Cómo analizó usted esto desde el causalismo? Es que la sentencia eh, determinó violencia familiar equiparada, no tentativa de feminicidio. Ok, ¿y qué opina usted? Mm, Desde el causalismo, Ajá, me parece que sí fue, eh, ¿dónde lo puse? Sí existió una fase interna y una fase externa, porque el sujeto activo sí tuvo que ver con la planeación del delito y por ende realizó las acciones. ok, En el dolo que se estudiaba en la culpabilidad, pues también lo hizo intencionalmente y hubo una relación de acción con el resultado. ok, ¿y esa acción con el resultado cuál es? Porque aquí viene lo importante. Una cosa es el juicio de culpabilidad y otra es el juicio de tipicidad. Para el causalismo, y es justo lo que quiero que usted analice. El hecho, vayámonos antes de hacer el juicio de causalidad, perdónenme, el juicio de tipicidad, ¿no? Porque ahí tenemos que ver el nexo entre la conducta y las fases. Antes de ello, ¿cuál fue el hecho puesto en conocimiento al juez? ¿Recuerda? Eh, que esta persona había sido privada de su libertad en un principio Esta persona, ¿a y quién se refiere? ¿A la víctima? la víctima. Ok, vamos a utilizar sujeto activo del delito, víctima, para no confundirnos. La víctima había sido privada de su libertad porque su pareja no le permitía salir y la golpeó, la pateó y pues la agredió psicológicamente también. Ok, pero está faltando algo que me comente, ¿no? Pues si me dice que es violencia familiar, Ah, bueno, ellos tenían una relación de noviazgo y vivían juntos. entonces ¿eso es noviazgo o concubinato? Eh, Fue noviazgo porque no, solamente llevaban un año viviendo juntos, me parece. Ok, y esto es importante, ¿no? La calidad de sujeto activo y pasivo van a tener relevancia. En este Ujú. caso, habría que analizar, ¿no? Bueno, tenían un año viviendo juntos y no tuvieron hijos, No, ¿ok? Porque eso es importante. Si hay un hijo, pues ya, según ya es concubinato. Ujú. la norma civil, se hace un concubinato. Muy bien, sigamos. ¿Y por qué delito se presentó la acusación? Por tentativa de, en un principio fue por tentativa de feminicidio y posteriormente cuando se hizo el análisis de los elementos de los medios de prueba, Uh-huh. ya se convirtió en violencia familiar equiparada. Violencia familiar equiparada. Y justo ahí es donde se realiza el juicio de tipicidad. Y es lo que quiero que analicemos. Estos hechos
¿Serán feminicidio? ¿Serán violencia familiar? ¿No? Ok. Bueno, partiendo de ahí, me dice usted, ¿desde el causalismo es violencia familiar? Desde el causalismo, Ujú. a mí me parece que sí, Ok, ¿me podría profundizar un poquito en su razonamiento? porque la relación de acción con el resultado simplemente dio, como lo establecen ellos, lesiones a la víctima que sanaban en más de 60 días. Justo, Y ¿recuerda usted qué acción, de qué lesiones se le infringieron? tuvo fractura de nariz Ujú. y no recuerdo la verdad qué otros. Ok, no pasa nada. ¿Y qué elemento es el que señala la sentencia que no se acreditó? No se acreditó el cuchillo que habían Ok, pero ese mencionado es un para objeto. amenazarla de muerte. Eso. ¿No se acreditó Y cuál? ¿Cuál? Lo acaba de decir. ¿Qué no se acreditó? el cuchillo, No, no, no. El cuchillo es un objeto. No forma parte la del tipo amenaza penal. de muerte, Eso. No se acreditó la el amenaza de muerte a la ánimo, víctima, no de las que, amenazas, ok, el ánimo de privar de la vida. Pregunto, ¿para el causalismo existen el delito en grado de tentativa? Pues si no hay resultado, la causa de la causa es la causa de lo causado. ¿Están de acuerdo? Para el causalismo, pues, ¿qué fue lo que se ocasionó? Lesiones. Muy bien. Esto es lo que quiero que vayan haciendo porque lo vamos a hacer. Bueno, a lo mejor ya no porque veo que ni les interesa, pero para quien le interese vamos a realizar uno o dos ejercicios más de esto. Pareciese que este juzgador analiza esto desde el causalismo, porque ahora sí regresemos, Román, ¿qué fue lo que señaló él que no se acreditó? La intención de matarla. no sé exactamente. Y entonces dice, pues como no me acreditas la intención de matarla, pues no hay tentativa de feminicidio. ¿Queda claro? Ahora, esto tiene relevancia en el campo procesal, ¿no? ¿Qué, qué sentencia, recuerda usted cuántos años le otorgó de sentencia? 6 años y una 6. reparación del daño de casi 60,000 pesos. ¿Ok? Y veamos lo siguiente, la tentativa para, pasémonos al finalismo, que es el que estamos estudiando. Aquí donde tenemos que analizar el dolo. En la tipicidad, En la tipicidad. Y en la sentencia que usted leyó, ¿dónde se analizó el dolo? en la culpabilidad. Ah, y ya ven entonces cómo esto que parece nada se vuelve tan relevante. Porque me dice usted, ¿qué? 6 años. Y alguno de ustedes tiene en la mente cuál sería la penalidad por una tentativa de feminicidio.
¿Me ayudan abriendo su código penal? Ciudad de México, por favor. Váyanse al tipo de feminicidio. ¿Lo tienen a la mano? Es de 35 a 70 años. De 35 a 70, digámoslo así, el tipo básico. Y en grado de tentativa, ¿recuerdan ustedes la regla que se aplica? Artículo 78, por favor, Código Penal. ¿Ya lo vieron? 78, 78. Ulises ya está durmiendo. Dice, maestro, esté molestando con su bendito Código Penal. Eso no sirve para nada. Ya vamos a ser jueces por elección. ¿A qué El estudiamos esto? artículo A ver, ¿qué dice? dice, el artículo 78 que la punibilidad aplicable a la tentativa será de entre una tercera parte de la mínima y 2/3 partes de la máxima. Una tercera parte de la mínima y 2/3 partes de la máxima. Entonces, ¿cuánto es una tercera parte de la mínima? Serían 11 años, 8 meses más o menos. Pues vamos a sacarlo. Pues dividamos. ¿Qué? 35 entre 3, ¿no? Sí, 11 años, 6 meses aproximadamente. 11 años, 6 meses la mínima. Y luego la máxima. 46 años, 8 meses. Esa es la máxima. Entonces, el margen de punibilidad es diametralmente distinto a los 6 años que se le impuso como pena. ¿Están de acuerdo? Y en el caso concreto, la pena que se pidió fue justo de 46 años, 8 meses. Se pidió la máxima en virtud de las circunstancias que llevan a establecer un posible grado de culpabilidad máximo, de peligrosidad, mejor dicho. ¿Qué quiere decir esto? Pues es un sujeto que se llevó a una mujer a su casa, la tuvo encerrada, si mal no recuerdo, 1 o 2 años, encerrada, quiero decir, privada de su libertad. La incomunicó, le retiró todos los celulares, laptop, todo. No se podía comunicar ella con nadie, no podía salir de su casa. En su casa sufrió, bueno, digamos en la casa donde estaba privada de su libertad, sufrió violencia, como ya lo señaló Román hace un segundo, económica, sexual, física, psicológica. Y el día de los hechos estaba embarazada. De la golpiza perdió el producto. E incluso señala, yo sé que no van a leer la sentencia porque es aburrida y tonta, pero si le dedican 5 minutos, bebés, van a notar que el juez señala que no se demostró una relación de causalidad entre la pérdida del producto con los golpes propinados o propiciados por el sujeto activo del delito.
¿Sí están viendo el análisis que realizó señoría aquí? Me parece un causalismo estilo Von Lis. ¿O qué piensa usted, Elisa? Y no se tomaron en consideración, pues, ciertas cosas. Ah, no, bueno, Profesor, ese ah, análisis es demasiado profundo para mí, pero piensen ustedes, eh, si lo estamos analizando desde la teoría del delito, vean ustedes este razonamiento. O sea, sí la patearon en el estómago, pero no me acreditas que esa patada ocasionó el aborto. La causa de la causa es la causa de lo causado, ¿no? Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean con esto es que dependiendo en dónde nos paremos, con los lentes que usemos, causalismo, neocausalismo, finalismo, funcionalismo, eh, podemos reinterpretar las cosas. Muy bien, veámoslo así. ¿Qué pasó en este caso? En ese caso en particular defiendo a la víctima. Muy bien. Obviamente no estoy de acuerdo con la resolución, como ustedes se podrán imaginar. Mi víctima tampoco está de acuerdo con esta resolución, ¿concuerdan? Porque imagínense, 6 años de prisión, con 2 que esté en la cárcel con buena conducta, ya está fuera otra vez. Y entonces, analicemos lo siguiente. Bueno, incluso con 6 años podría ser hasta acreedor de una suspensión condicional de la ejecución de la sentencia, ¿eh? Y hasta antes ya está fuera. Entonces, para este caso en particular, viendo que el delito se analizó de este modo, digámoslo, eh, este modo en el que se analiza, tenemos que pensar lo siguiente. ¿Qué elemento señaló el juzgador que no se acredita? Ya quedamos la tentativa. ¿La tentativa de qué? Pues de querer privar de la libertad, perdonen, de la vida por razón de género. ¿Queda claro? Y esta sentencia violenta varias disposiciones que también tenemos que analizar desde la teoría del delito. Primero que nada les pregunto, ¿el juzgador está facultado para reclasificar el delito en su sentencia? Elisa me dice que no, los demás dicen, Tania me dice no, que no. A ver, no, pero denme más que mover la cabeza. no estoy muy segura, pero creo que en algún momento lo vi, a lo mejor estoy mal, pero creo que la única persona que puede reclasificar es el MP, ¿no? Y, o sea, a lo mejor estoy diciendo tonterías, pero tengo, o sea, tengo entendido que el asesor puede comentarle al MP y el MP puede reclasificar, pero no recuerdo muy bien. Ok. Quiero entender que cuando dice MP se refiere al Ministerio Público. Ok. No hablen con abreviaturas, ya están en un posgrado. Solo falta que diga LIC, el LIC MP. ¿Vale? Entonces, ¿está usted en lo correcto, Elisa? Justo. Hay artículo expreso.
en etapa de juicio. ¿Estamos? Que es justo donde estamos y es donde vamos a realizar la aplicación de la teoría del delito. Hay artículo, así lo señala y demás. Perdóneme, Jessica, le interrumpí. Tania, ahorita le doy la palabra. Vi que levantó la mano. Dígame, Jessica. Sí, justo el mismo comentario. Ah, ok. Bueno, y si nos comportamos como estudiantes y abrimos el Código Nacional de Procedimientos para que ya estén seguros y seguras, vamos a intentarla, vamos a hacer el ejercicio, a ver qué pasa. Abran su código y encuentren justo esto que estamos buscando. Tania, dígame, tenía la mano levantada. Me parece que es en el escrito de acusación en el que se puede reconfigurar el delito. También se puede, en la acusación formal, el Ministerio Público puede, pero en la etapa que ya estamos, ¿qué es etapa? Para el dictado de la sentencia, propiamente en etapa de juicio, hay dos momentos donde se puede hacer la reclasificación. ¿Recuerdan ustedes cuáles son? Abran Código Nacional de Procedimientos Penales. Me parece que es en el alegato de apertura. Justo, Ulises, artículo. El 398, ¿no? Por favor, Alan, ¿me ayuda a darle lectura? Sí. Dice el 398, reclasificación jurídica. Tanto en el alegato de apertura como en el de clausura, el Ministerio Ahí, Público. primer paréntesis. ¿En qué momento se puede solicitar la reclasificación? ¿Alegato de apertura o clausura? Exacto. Ahora, ¿quién es el único sujeto que lo puede hacer? Ya nos lo dijo Elisa. El Ministerio Público podrá plantear una reclasificación respecto del delito invocado en su escrito de acusación. Exactamente. El Ministerio Público. Que debiésemos de leerlo o sea interpretado como el acusador. ¿Estamos? ¿Por qué? Pues porque él tiene la pretensión punitiva del Estado. Y este artículo va a ser bien importante para el caso que estamos viendo. Y regreso a la pregunta. ¿Puede el juzgador reclasificar el delito sin que nadie se lo pida? Bueno, de acuerdo con el 398, no. ¿Y de acuerdo con cuál sí? No, pues no hay normativa en el código que lo permita, aunque yo considero que haciendo así un análisis así como muy literal, pues sí, efectivamente no se puede hacer la reclasificación por el juez y pienso que el artículo no está bien. Yo siento que sí tendría que tener facultades el Tribunal de Enjuiciamiento para poder hacer una reclasificación jurídica. Digo, esa es mi opinión, ¿Y qué? independientemente de lo que la norma diga, ¿verdad? Pero ¿cuál sería su razonamiento para llegar a ello? Porque hay conocemos un principio de congruencia respecto de los hechos. Los hechos que se le están poniendo al Tribunal de Enjuiciamiento son los mismos que en la etapa intermedia y en la imputación, ¿no? En cuanto a que el marco fáctico nunca cambia. Pero si los hechos no se adecúan a un tipo penal que pues está en el Código Penal, pues me parece que el tribunal tendría que tener facultades, digamos, a partir del desahogo de las pruebas que advierte y a lo mejor sin variar absolutamente nada de los hechos, le puede otorgar una clasificación jurídica distinta, ¿no? Pues obviamente Ajá. en atención al artículo 17, acceso a la justicia, a lo mejor, por ejemplo, en este tipo de casos, ¿no? Si fuese tal vez si fuese el ejemplo contrario, por ejemplo, que el Ministerio Público en su escrito de acusación haya formulado pues la acusación justamente por violencia familiar y que de esa violencia familiar, digo, porque ha habido varios casos en ese sentido, ¿no? De que realmente el acusado
pues la intención y los elementos que se acreditan es el de feminicidio en grado de tentativa, y el Ministerio Público está, pues, digamos, acusando por violencia familiar. Bajo esos hechos y bajo las obligaciones de la debida diligencia reforzada, ¿no? Que establecen pues diversos instrumentos internacionales, la obligación de, digamos, de incorporar la perspectiva de género. Y hay varias jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia. Hay una jurisprudencia que dice adecuar los hechos a la normatividad jurídica correcta. Esa es parte de la perspectiva de género. Entonces creo que si fuese el ejemplo contrario, pues eh, mi opinión, insisto, haciendo esta relación, sería que el Tribunal de Enjuiciamiento pudiera hacer una reclasificación jurídica, y por eso Pero, considero, ajá, sí. pero con esto, Alan, ¿no estamos desvirtuando el sistema acusatorio adversativo? Sí, pues es que viéndolo de forma estricta, pues sí, pero, pues sí, la verdad, ¿no? Pero justo Pero, estas obligaciones, ajá. pero la ley no es la ley. Y el principio de No, tipicidad, no, me queda claro el punto que refiere, profesor, pero yo por eso hacía mi relación con estas obligaciones que establece digamos, de la incorporación de la perspectiva de género y el tema de la debida diligencia sí, reforzada, ¿no? lo, Que, lo- lo ajá. entiendo. Todas estas cuestiones que me dicen las entiendo. Y es más, las aplaudo. Pero hay que darle su alcance debido. Estas no facultan al juez a realizar estas conductas. Es más, aquí es opinión, ¿eh? El propio tipo penal de feminicidio, cuando dice, si se presenta acusación, y lo dice el Código Penal, por feminicidio, y no se acredita, se aplican las reglas del homicidio. Eso, para mí, violenta el principio de tipicidad. No, para mí no es adecuado, ni en víctima, ni en ningún caso. ¿Por qué? Porque estamos violentando el marco constitucional. Entiendo perfectamente las circunstancias de la perspectiva de género, pero no faculta al juzgado. La perspectiva de género es otorgar un trato diferenciado a un grupo vulnerable, sin violentar la igualdad. Y lo mismo dice el 17 constitucional. Resolvemos fondo sobre forma sin afectar la igualdad de las partes. Y cuando el juez se convierte en mi acusador, sin darme derecho a defenderme, porque no es lo mismo defenderme de feminicidio que de violencia, en este caso familiar. ¿Estás de acuerdo? El defensor, en el caso concreto, pues ¿qué atacó? Elementos del tipo, del dolo, de la culpa, de un feminicidio. Y el juez, por arte de magia, lo convierte en violencia familiar. Entonces, hay que analizar. Y además recuerden, en materia penal, al momento de sentenciar, lo dice expresamente el 14 constitucional. Queda prohibido imponer penas por analogía, por mayoría de razón, Al sino principio debe de de ser accesibilidad. estricto cumplimiento de la ley. Aquí no hay otra. Y además analicemos estas tesis que has referido, Alan. Las tesis que tú referías se Son aplican, jurisprudencias. o jurisprudencias, se aplican, si mal no recuerdo, al auto de vinculación. La que No, recuerdo. pues, ajá. La 2016, la 1 de 2016, El rubro. ¿mande? ¿El rubro cuál es? Déjame lo busco y ahorita lo comparto. Ajá, porque las que yo conozco son aplicables al auto de vinculación y han cambiado a partir del pleno actual, porque anteriormente decía, y me parecía adecuado, no puedo reclasificar el delito por uno más gravoso, porque violento el indubio pro reo.
Hoy por hoy ya hay jurisprudencia que dice al diablo el indubio pro reo. Reclasifica y si es más gravoso, ni modo, ¿para qué delincuente? ¿Estamos? Pero esta que me dice, bueno, no me llega ahorita el rubro. Ahorita que lo tengamos. Si quieres, compártenosla en el chat para que todos y todas la tengamos. Y si es 2016, hay que analizar si aún está vigente, si no se ha modificado, porque hemos tenido cambios, ¿no? 2016 entiendo que es pues justo cuando empezó la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo menos en su vacatio legis. Entonces, bueno, ¿a qué voy? Vamos a ir analizando estos detalles que ustedes van a ver la trascendencia que tienen en el campo procesal, en el campo de la sentencia. Y no quiero que se queden con la idea que la teoría del delito solo sirve para hacerles insufrible sus martes de 7 a 8:30 de la mañana, sino que en la práctica van a estar debatiendo este aspecto. Regreso al ejemplo. ¿Dónde tendríamos que analizar la tentativa? De acuerdo al finalismo. ¿Dónde se analiza la conducta? La tipicidad. En la tipicidad. Y en la sentencia que les mandé, ¿dónde se analizó la tentativa? ¿Recuerdan? Bueno, quien lo En la leyó, culpabilidad. pareciese que se realiza en la culpabilidad. Entonces esto pues nos genera resultados como el que acabamos de ver. Y se vuelve importante, insisto, para el debate por en este caso, en la apelación, se tuvo que interponer una apelación donde se fueron estudiando estos aspectos. Miren, les comparto. Les acabo de mandar los agravios que presentó su servidor y la sentencia de la sala. En estos agravios, este documento que dice agravios, apelación, van a encontrar ustedes, tengo el documento abierto, nada más déjenme ver la página porque ni modo que lean todo así de golpe y porrazo, pobrecitos, ¿qué tal? Se les desgastan los ojos. Entonces, para que lean nada más, a partir de la página 13, viene un análisis de los elementos que conforman el tipo de feminicidio. ¿Y para qué les enseño esto? Pues para que vean que en la práctica debatimos estos aspectos. Si pudiesen leer las 58 páginas y no se cansan, no les duele la cabeza o algo, se los voy a agradecer mucho. ¿Estamos? La sentencia de la sala son 138 páginas. Es un martirio, yo lo sé, me disculpo desde este momento, perdónenme. Pero también si la leen, van a encontrar que los magistrados realizan el mismo estudio. Y aquí, como les platicaba, lo importante es la tentativa. Y en esta sentencia de la sala vas a encontrar Alan, y en la misma apelación vas a encontrar algunos instrumentos internacionales, justo hablando de la perspectiva de género. Muy bien. Cuando se analiza, porque aquí el argumento central es no acreditaste
la intención de matarla. ¿Estamos? Bueno, y creo que es algo bien complicado de acreditar, ¿o qué piensan ustedes? Hilda Cabello, ¿qué piensa? ¿Es fácil acreditar que alguien tiene la intención de matar? No, no creo que sea sencillo acreditar, pues, que, que- Ok, bueno, y luego sumémosle, ¿tienes la intención de acreditar? Y luego, perdón, la intención de privar de la vida y después por razones de género. Este elemento, Alejandro, si no le interrumpo en lo que está viendo su celular, Alejandro, Aquí estoy, profesor, pero no estaba escribiendo. ya, ok. Dígame, este elemento, por razones de género, ¿dónde lo ubicaría? ¿Es un elemento subjetivo, objetivo o normativo? Un elemento subjetivo y normativo. No, no puede ser los dos. No, perdón, O uno u otro. No, no podemos acomodarlo. ¿Cuál será? ¿Quién le ayuda? ¿Nadie? Con el finalismo también aparecen estos otros elementos. Causalismo teníamos dos elementos objetivos y subjetivos, ¿recuerdan? Para el finalismo, que se hablan de valores, aparecen los elementos normativos. Y las razones de género son elementos, o es un elemento normativo. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Entonces, bueno, ustedes vean esto y mira, Alan, aún más, este caso en particular es el único en 20 años que llevo en esto que me ha tocado ver que apelamos todos. Nadie salió contento con esta sentencia. Apeló el asesor, su servidor, representando a la víctima. Apeló el defensor. Apeló el Ministerio Público. Y apeló el mismo sentenciado. Por eso la sentencia de la sala pues es de ese tamaño, ¿no? Y les comparto las apelaciones de los otros para que ustedes también tengan el panorama. ¿Y qué resolvió las, digo, ya sé que nos mandó la sentencia y la vamos a leer, pero Bueno, de que la lean, ya, sería demasiado pedir para un estudiante de posgrado, pero dígame, Alan, ¿a dónde iba? pues sí, saber si, en qué sentido resolvió la sala. Ya sé que es la tarea, ¿verdad? Pero Pues le arruino pues ya la nos dejó película, picados, profe. le arruino la película, Alan, dígame, hágame un TikTok de minuto y medio bailando donde nos cuente la teoría del delito. Bueno, Eh, la sala, ¿qué resuelve? Nos otorga, en este caso a mí y a mi representada la víctima, la razón, en el sentido de que fue indebida esa reclasificación, que no tiene facultades el Tribunal de Enjuiciamiento. Establece que se acreditó el delito, es decir, se acreditó el hecho victimizante en grado de tentativa. Y justo quiero que lean, tanto en los agravios que realicé, como en la sala, cómo se acreditó la tentativa. Y ahí viene lo complicado. ¿Estamos? Y justo ahí, Alan, es donde vas a encontrar que establezco algunos aspectos de cómo valorar la declaración de la víctima, en este caso con perspectiva de género.
que me parece, y ahí viene la transcripción, creo, de la declaración de la víctima, que me parece que el juzgador realiza una indebida apreciación de esta declaración. Esto, más el dictamen en criminología, más los dictámenes en medicina, nos llevaron a concluir que existió una tentativa, en este caso acabada, porque acuérdense que hay dos tipos de tentativa, inacabada y acabada. En este caso fue una tentativa acabada. ¿Sí me explicó? Y bueno, resuelve la sala, revoca resolución, dice se tiene por acreditado feminicidio y nos regresa a déjenme encontrar dónde estoy, a ver, espérenme. Nos regresa a etapa de, aquí estamos. Le dice al juez, ok, ya tenemos esto. Ya tenemos la sentencia. Ya tenemos que fue una tentativa de feminicidio. Regrésalo a etapa de individualización. ¿Qué quiere decir esto? Ya no discutas si hay feminicidio o no. Desahoga las pruebas, es decir, ya está hecho el juicio de tipicidad. Regresemos al juicio de culpabilidad. Y aquí vamos a ver algo bien interesante. Román, ayúdeme, usted que sí leyó la resolución. ¿Recuerda usted cuál fue el razonamiento que utiliza el juez para decir, para graduar la pena? ¿Qué nivel qué grado de culpabilidad le determinó al sujeto activo del delito? ¿Recuerda? No, no lo recuerdo, profesor. ¿Puede abrir el documento? Sí. Y váyase nada más a esto, ¿no? Donde dice, ¿por qué le da 6 años? Todos y todos abran el documento, todos lo tienen. Y díganme por qué determinó 6 años. ¿Qué grado de peligrosidad o de culpabilidad le encuentra? Viene en donde dice 10 romano, individualización de sanciones, página 12. Y en la página 15, por favor, a ver, ayúdenme a leer. ¿Qué dice? ¿Ya la encontraron del documento que dice sentencia? Dice, precisado lo anterior en atención a la sanción solicitada por el agente del Ministerio Público en su alegato respectivo, el cual no puede ser rebasado por la autoridad judicial, al estar la presencia de un delito de violencia familiar, el artículo 200 del Código Penal vigente de la Ciudad de México prevé la sanción de 1 a 6 años de prisión.
En consecuencia, atento al grado de culpabilidad del sentenciado, resulta justo y equitativo imponerle al acusado una pena de 6 años de prisión. Ok, ¿y se puede subir tantito al segundo párrafo de esta misma página? ¿Qué grado de culpabilidad le determinó? ¿Sí está en la página 15? Sí, es máximo. Máximo. El grado de culpabilidad máximo, ergo, pena máxima del delito de tentativa de feminicidio. Perdónenme, de violencia familiar equiparada. ¿Ok? Esto queda sin materia en virtud de la resolución de la sala, Alan. Y nos dice, regresen para desahogar pruebas y ya, tú con plenitud de jurisdicción, sentencia, pero ahora con tentativa de feminicidio. Y desahogando exactamente los mismos medios de prueba con los cuales Elisa nos acaba de leer que el juez de primera instancia determinó máximo. Ahora vas a creer que determinó el grado de culpabilidad mínimo. 11 años le puso, ¿no? En la nueva, Ajá. ya se las mandé, ya ni me acuerdo. No, pero si fue el mínimo, pues fue a 11 años, que es la mínima de tentativa. Ah, ok, ok. Ajá, ya bueno, no me acuerdo ahorita cuánto, ¿no? Porque 11 y cachito, o creo que hasta menos, ya ni me acuerdo. 11. Vamos a suponer 11. Ahorita les mando la sentencia. Entonces, aquí entra el otro problema de la teoría del delito. Ok, ya no estamos discutiendo si se acreditaron o no los elementos del tipo. Ahora viene un debate para ver si el grado de culpabilidad es adecuado o no, y por lo tanto, la penalidad impuesta. Les mando la siguiente sesión porque no los quiero abrumar. Ahorita lean esto. Y la siguiente sesión analizamos los debates, las apelaciones respecto del grado de culpabilidad. Pero se dan cuenta entonces cómo la teoría del delito pues, está presente en el día a día. Pensemos, 11 años, como me dices, Alan. No recuerdo en este momento, ¿eh? A ver, déjame ver si lo tengo a la mano, ¿no? Para encontrar la penalidad, pero no me acuerdo aquí. Déjame ver. Ah, sí, justo. 11 años, 5 meses, creo. Ok. De estos 11 años, 5 meses, e insisto, ¿por qué varió el grado de culpabilidad? Si son los mismos hechos, como ya dijo Alan, la misma prueba, pero en el tipo de violencia familiar dijiste máximo y aquí dices mínimo. Pues como que algo no me está cuadrando, no sé ustedes. No sé si este juez sea muy imbécil o tenga algún interés, o no sé, o no estudió teoría del tipo, ¿no? No sé qué pueda pasar, ¿no? Pero me parece por lo menos curioso a ustedes, ¿no? Yo creo que nunca se convenció, ¿verdad? Digamos, de la clasificación jurídica y por eso es que le otorgó la mínima. Obviamente, pues no tiene sustento legal. Justo, pero entonces el juez está haciendo lo que quiere, no lo que le marca la ley. No, bueno, que ya los vamos a votar ya. Esto va a cambiar, todo va a ser mejor. Vamos al octavo piso de la transformación, pero veamos esto. Actualmente, ¿qué pasa con este caso? Les comparto la sentencia y les comparto la apelación que interpuse.
Y aquí van a ver que ahora el debate es sobre el juicio de reproche, que normalmente nos quedamos que la teoría del delito solamente nos sirve para el juicio de tipicidad. Y eso es un error garrafal. ¿Estamos? Hay que entender que también atañe a este juicio de culpabilidad. Y eso es lo que se va a debatir en esta segunda apelación. Pero fíjense ustedes, ¿cuántos años ya lleva esto? La sentencia de la sala y demás. La causa de enjuiciamiento es año 2022 y creo que los hechos son del 2021, ¿no? O sea, nos vamos a ir al 2025 y créanme que esto todavía no se resuelve. Porque de ahí, obviamente, me den la razón a mí o se la den a la contraparte, pues viene el amparo directo. Y bueno, pues al día de hoy no tenemos ni tribunales, entonces no sé si siquiera estas apelaciones ya están en la sala, no, ya ni recuerdo. Pero bueno, aquí vamos a analizarlo desde un punto de vista meramente dogmático. Muy bien. ¿Y se acuerdan que al inicio, cuando vimos teoría del delito, les di 10 axiomas que siguen el derecho penal? Ok, pues estos hay que irlos aplicando al estudio de cada caso. Muy bien. Entonces, como dice Alan, ya se comprometió a leer todos estos documentos conmigo. Espero que así sea. Todos y todas los demás, por favor, léanlo. Si no, créanme que ahora en su examen que les ponga un caso práctico, van a tronar. Ya revisé varios exámenes y me han reprobado ya 6 personas. Y eso me preocupa. ¿Estamos? Recuerden que aquí no hay finales, no hay extraordinarios, no hay nada. Si reprueba, reprobó y nos vemos el próximo semestre. Esto lo digo para que no haya sorpresas ni malos entendidos. Muy bien. Entonces, su siguiente examen trae casos prácticos. Si no leen, les va a costar un trabajo enorme resolver su examen. ¿Queda claro? Muy bien. Bueno, pues entonces se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. Vamos a dar por terminada nuestra clase y continuamos ya la siguiente clase. Cerramos finalismo. Doy un resumen de los aspectos que lo vuelven distinto del causalismo. Analizamos el pensamiento de Kaufman para poder entrar a el siguiente sistema o forma de analizar el derecho penal, que será, vamos a iniciar con el modelo lógico-matemático. Representante de este modelo en nuestro país, la doctora e ilustre doctora Olga Iflas. ¿Estamos? Hay un libro que se llama Análisis de delitos contra la vida, de la doctora Olga Iflas, que bueno, ahí les va a servir. El primer capítulo analiza el sistema lógico-matemático y de ahí tomo la información para la explicación que les voy a dar. Terminado el sistema lógico-matemático, entramos con el finalismo. Modalidad fuerte y modalidad débil, ¿no? Fuerte, Gunther Jacobs; débil, Klaus Roxy. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, bueno, pasen excelente resto de jornada. Nos vemos por acá el próximo jueves. Hasta luego.